para su Biblia. Libro de Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice: Maridos, amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has levantado una iglesia pura, limpia y sin mancha. Has levantado una iglesia gloriosa. La iglesia ha vencido por la sangre del Cordero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se llama Al que venciere. ¿Por qué? Porque el Señor levantó una iglesia victoriosa, hizo todo para que la iglesia viva y camine en la victoria de Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos victoriosos. Él hizo todo por nosotros. Nos rescató de la esclavitud. Nos sacó de Egipto. Éramos personas con pecado, con vergüenza, con maldad, con tantas cosas, y el Señor nos sacó, nos lavó y nos coronó, nos dio gracia, nos ha coronado con su gracia y con sus favores. Así es que tenemos todo para vencer, porque también dice Apocalipsis 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Nosotros en Cristo tenemos autoridad contra las fuerzas de maldad, contra esas acusaciones que el enemigo ha lanzado contra nosotros. Pero el Señor ya nos ha limpiado con su sangre. Hemos cerrado las puertas a las tinieblas y ahora vivimos para Cristo. Ahora somos apartados para Él. Ahora somos como esa esposa con su vestido ataviada, vestido blanco, resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y el enemigo no puede tocarnos si estamos alineados con el Señor. Solo que Dios lo permita con un propósito. Pero la Biblia dice en Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Pon tu nombre ahí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, aparte de que nos sacó de la inmundicia, nos lavó, nos vistió con ropas limpias, estamos revestidos de Cristo, nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio su Espíritu que está en nosotros. Dios, Espíritu Santo, mora en mí, está en mí, está en ti, nos ha sellado, nos ha dado su gracia, y dice aquí que nos dio autoridad, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. El infierno que se levanta contra ti no va a prevalecer, porque estás en Cristo Jesús, porque Él pelea por ti, porque tú tienes las llaves del reino. Hay milagros que ocurren cuando tú usas la palabra de Dios. Nosotros vamos a hablar la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra, estamos declarando lo que dice Dios, lo que Dios dijo, lo estoy repitiendo. Pero ¿qué cree? El Espíritu Santo nos revela la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que confesamos que Jesús es el Señor. O sea, aquí en tu corazón está la palabra de Dios. Y eso es lo que tú vas a hablar. Tú vas a hablar la palabra.
Tú vas a declarar la palabra. Vas a decir lo que está escrito. Escrito está. Tu palabra dice, Señor. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo nosotros tenemos la revelación de la palabra, de su palabra. Porque claramente dice el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, dice, en el verso, voy a leer el 9, antes bien, como está escrito, está en la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Necesitamos la palabra y la revelación que da el Espíritu de esa palabra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios revela lo que hay del corazón de Dios a través de la Escritura a nosotros, su iglesia, llamada, comprada por su sangre. Verso 12, 1 Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos concedió Dios? A través de la palabra nos dio muchísimas promesas. A veces no las usamos y andamos batallando en esta tierra, siendo que somos ciudadanos de los cielos. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es una locura que platica Gael, que lo que dijo ahorita, que Gael, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir al evento. Y fue, ¿qué pasó? El Espíritu se reveló a su vida, lo envolvió, lo tocó, lo impregnó, lo afectó positivamente, le entró, la presencia de Dios entró en él. Ahora él está aquí, pero gozoso y voluntariamente. Eso es un milagro. Aquí no hay psicología. No, eso no es psicología. Es el poder de Dios quien convence a una persona. Así como él, hay muchos testimonios de personas que no quiero, y Dios los toca. Y cuando los toca, hay un cambio en la mente totalmente. Se enamoran del Señor. Nos enamoramos porque yo también lo he experimentado, ¿verdad? Entonces, y muchos de ustedes, 100%, por fe andamos. Hemos experimentado la presencia de Dios y eso es algo que nos cambia todo. El hombre natural no entiende esas cosas. No entiendo. ¿Qué pasa? Tan locos estos. ¿Cómo? Deja de ir a la escuela para ir a una reunión. ¿Cómo? Esto y lo otro. Pero ahí estamos porque entendemos las cosas que Dios nos ha revelado. Entonces, amados, la iglesia es vencedora. Tenemos todo para vencer. Todo. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Encontramos 7 mensajes a 7 iglesias. Aunque fueron para esas iglesias de Asia, son mensajes proféticos. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. Juan, el apóstol Juan, estaba en la isla de Patmos como allá recluido. Ahí no había. Él se encontró con el Señor allá. Dios se reveló a su vida. Dice, estando yo en el Espíritu. Dice. O sea, conectado con el cielo. En un retiro con Dios. Un encuentro con Dios. Ya los demás habían muerto.
los habían matado, pero él estaba vivo por la gracia de Dios, porque Dios lo permitió. La tradición dice que a este Juan lo metieron en una paila así de aceite hirviendo y no se quemó. O sea, Dios puede permitir que tú mueras o puede permitir que no mueras para que Él sea glorificado. Oye, eso es imposible. Que no se haya muerto. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que Él está en un momento de revelación y Dios le habla, escribe. Él oyó la voz de Dios y dijo, escribe. Cada iglesia, que son 7, le dio un mensaje muy especial. Como le digo, son proféticos, son para nosotros hoy. Así que cuando dice Esmirna o Pérgamo o Laodicea o la iglesia de Éfeso, usted diga, eso soy yo soy esa iglesia. Y le dice en el capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oye, hasta ahí tú dices, oye, esa iglesia es una iglesia admirable, yo quiero ser como esa iglesia. Trabaja por amor de su nombre y no se cansa, no desmaya, o sea, permanece sirviendo, haciendo obra para Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, no más eso. O sea, no basta tan solo servir y hacer para Dios. No quiero decir que no lo hagamos, pero tiene que ir acompañado primeramente del primer amor. Esa pasión y ese amor que nos atrae, que nos seduce Dios con su presencia, como le ocurrió a Gael, como nos ha ocurrido a nosotros, donde Él nos toca de tal manera que nos dicen, loco, estás loco tú, ¿cómo? No te entiendo. Ya no vas a las fiestas como antes, ya no quieres tomar ni una cerveza. Oye, Raúl, cuando yo me convertí, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te conozco? No te hagas. No. Y no estoy a fuerzas, ¿eh? Y no dejé de pecar porque, ay, ¿qué van a decir si voy a la iglesia? No. Dejé de pecar o hacer esas cosas que hacía por convicción, porque ya Dios me las arrancó. Me arrancó la iniquidad, me arrancó la maldad. Y eso está re bueno, me arrancó. Así que, ¡ah! Para que se te quede grabado. Si tú quieres que Dios te arranque eso, dile, arráncamelo, Dios. Quítame esa maldad. Entonces, el amor a Dios hace que tú le sirvas incansablemente, aunque te canses. Pero no te cansas. Te cansas, pero no te cansas. ¿Cómo está eso? Me canso, pero sigo. Porque tengo que esforzarme más allá de mis fuerzas. Pero dice aquí, has dejado tu primer amor. Si quieres recordar algo en este mensaje, no dejaré mi primer amor, como la iglesia de Éfeso. Es el mensaje a esta iglesia. Dice que era celosa la iglesia. Probaba a los apóstoles si eran de veras o no. O sea, estaba instruida en la palabra. Tenía revelación, discernimiento. Esto no es apóstol, este es un farsante. Esto. O sea, todo eso. Pero hay una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y luego le dice, no leeré todo, le dice, verso 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo creo que también es importante. Tenemos que tener oído para oír lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este tiempo. ¿Qué es lo que el Espíritu está hablando a nuestro oído? El que tenga oídos, oiga. Cuando yo era inconverso, no tenía oídos, aunque soy orejón. No tenía oídos espirituales. No tenía sensibilidad espiritual. No tenía discernimiento. Porque no tenía el Espíritu de Dios, tenía el espíritu del mundo.
Eso tenía. Tenía maldad, suspicacia, tenacidad, otras cosas. Pero no tenía el Espíritu Santo. Pero dice aquí, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, esa palabra es importante. A las 7 iglesias le dice, al que venciere, al que venciere. Y es la palabra que tú te llevas hoy en tu corazón. Al que venciere, ¿qué le va a pasar? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron lanzados fuera del paraíso del Edén, Dios puso un ángel con espada desenvainada para cuidar el árbol de la vida. No sea que coman y vivan para siempre. Pero nosotros tenemos esa promesa en la presencia de Dios. Siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna. Una iglesia que pasó las pruebas. ¿Cuántos aquí han pasado pruebas? Todos, mire, todos vamos a pasar pruebas. Como decíamos o como escuchamos la semana pasada en el Salmo 84, el Salmo que nos leyó el pastor, hablaba de ese desierto que vamos a pasar. Y ese desierto, y que en ese desierto tenemos que continuar por fe. Y así, esta iglesia, dice el 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No tengas temor lo que vas a padecer. Este mensaje es para ti, iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, pero para que sepan, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Punto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia, esta iglesia de Esmirna era una iglesia fiel. Esta iglesia comunidad debe ser una iglesia fiel. Yo, Raúl, tú, tu nombre, tienes que ser fiel, no infiel a Dios, fiel, porque cuando pasa uno pruebas, alguien dijo, quiero tirar la toalla. No, ni se te ocurra, ni lo digas, ni lo declares, ni lo menciones. Da lugar a otros que la tiren, por favor, no digas eso. No declares, quise tirar la toalla. No, si tú lo pensaste, pues aguántate, no le des ideas a otros hermanos que están pero ya tirándola. No. Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Así como hicimos el voto, ¿verdad? Cuando nos casamos, mi esposa y yo, seré fiel. Y ahí hubo una declaración. Cuando tú te entregas a Jesús, dile, voy a ser fiel contigo en todo tiempo, en las buenas y no tan buenas. Porque pues, en la vida hay tiempos no tan buenos. Pero no significa que Dios se apartó de ti. Significa que te está procesando, te está moldeando, formando su carácter para que tú no seas de cristal, así como, ay, me estoy desbaratando. Que soportes, aguanta. El fuego prueba el oro se prueba con fuego. Entonces, a más fuego, más pureza, la escoria se va. Las pruebas nos ayudan a formar el carácter de Cristo. Dice que había mártires, porque unos fueron echados a la cárcel por causa del Señor, para ser probados. Tribulación. Pero dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Resiste la prueba y vas a ver que no vas a sufrir el daño de la segunda muerte. Tú vas a vivir. Esto es temporal. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Uno no quisiera padecer en este mundo
porque ves enfermedades, familiares que mueren, familiares enfermos, hermanos en la fe que padecen, unos Dios los sana, otros llega el tiempo y parten. Digo, es la realidad, no puedo decir otra cosa, es lo que pasa. O sea, qué hermoso es ver que mi hermana Catalina fue sana de ese cáncer y está aquí para glorificar su nombre, porque Dios quiso darle otra oportunidad para que predique la palabra y no pierda el tiempo ni un segundo y que predique en todo tiempo. Y sanó a Elmer, que eso no hay duda, está predicando todo el tiempo. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios la llama? Pues estuviera con el Señor, ¿va? Pero pasamos pruebas. Pero que resistamos, dice. Que seamos fieles. Entonces la iglesia de Esmirna es una iglesia que resistió las pruebas. Hay una corona para ti. Te espera una corona. Y no no, la corona de la vida, eso sí, es mejor. La iglesia de Pérgamo dice, verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Mire, aquí está. A gente buena le pasan cosas malas en la tierra. ¿Cómo que lo mataron si era un cristiano entregado, consagrado? ¿Por qué lo mataron, Dios? ¿Dónde estabas? Pues Dios estaba ahí, pero lo permitió. Cuando mataron a Esteban, ¿se acuerdan? Era un hombre consagrado a Dios y lo mataron a pedradas. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Ese mártir, su sangre, pues su muerte trajo mucha vida, porque el mismo apóstol Pablo estaba ahí, bueno, era Saulo, ¿verdad? Consintiendo su muerte y después fue un gran hombre de Dios. Pero ¿por qué lo mataron si él amaba a Dios? ¿Que Dios le falló? No, Dios no falló. Dios permitió su muerte para su gloria. Porque él dice, vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios. No negó al Señor, resistió. La iglesia de Pérgamo entonces está hablando de, retiene mi nombre, no ha negado mi fe. Qué importante es la doctrina. Cuando hablamos de fe en la Biblia, estamos hablando también de los fundamentos de la fe cristiana. Y mire, qué importante es conocer la palabra. Por eso hacemos énfasis en la iglesia, preparémonos. Escuché un ejemplo. El avión tiene dos alas. Y así la vida de un creyente. Tiene la ala donde está la palabra de Dios y la otra ala donde está el poder de Dios. Es un balance perfecto. El avión va a volar. Si le falta el poder, es la palabra sin revelación. Si está el puro poder y no está la palabra, ¿qué va a ocurrir? Puede ocurrir una desviación en la iglesia. Porque hubo en la antigüedad, en los tiempos pasados, un grupo que seguían a un hombre llamado Montana. Eran los montanistas. Ellos tuvieron un avivamiento, un mover de Dios tremendo, milagros, prodigios, señales, maravillas, visiones. Y se fueron con todo eso, que no era malo, es bueno, pero dejaron la palabra. Dejaron la otra ala y el avión se fue de lado, se fue de lado, se fue de lado y se desvió. Tomaron un rumbo equivocado. Se requiere entonces la palabra y el poder. La palabra de Dios y el poder de Dios, el Espíritu Santo. Las dos cosas. El avivamiento en la iglesia tiene que tener la palabra como fundamento. ¿Por qué está el púlpito de en medio y no está por la esquina? Porque el púlpito es donde se predica la palabra y la palabra es el fundamento. Toda revelación tiene que estar aquí, en la palabra de Dios. Ahora, hay señales. Cuando hay un avivamiento hay señales, muchas señales. Pero nosotros no seguimos las señales nos siguen a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted sea centrado en la palabra. Nosotros sí queremos todo
lo que el Espíritu Santo nos quiera dar. Pero Él mismo nos quiere dar revelación en la Escritura. Por eso dice aquí, no has negado mi fe. Estos montanistas se desviaron, dejaron la palabra y acabaron siendo una secta, considerada una secta. ¿Comenzaron bien? Sí, comenzaron bien, pero se desviaron, porque no tomaron en cuenta. Pusieron la revelación por encima de la palabra, y la palabra tiene que estar en el centro. Y la revelación tiene que estar aquí en la palabra. Amén. Entonces vemos aquí lo importante que la iglesia tenga la palabra y el poder. Sí. Ok. No queremos negar la fe. Queremos continuar en la fe. Siempre. Siempre. Ahora, dice aquí, más abajo, pero tengo unas, capítulo 2, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam fue un profeta, mercenario, y resulta que Balac le pidió que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Y le preguntó a Dios y insistió, dijo, ve. Fue cuando se le presentó la burra que habló y todo eso. Llegó por fin allá y empezó, bueno, voy a hablar lo que Dios me ponga, y empezó a decir bendición sobre Israel. No pudo maldecir a Israel, porque Dios guarda a su pueblo. Somos su pueblo. En el antiguo pacto, pues Israel, nuevo pacto, la iglesia, somos nosotros. La maldición no alcanza, no nos puede tocar. Pero ¿sabe qué pasó aquí? Que por consejo de Balaam, pues Balac puso tropiezo a los de Israel. ¿Cómo? Oye, aquí tengo mujeres para ti, ándale, agárralas. Se acostaron los israelitas con las mujeres paganas, fornicaron y acabaron adorando a sus dioses. Igual se cruzaron, pues. Se intercambiaron, hubo intercambio, pues. ¿Y qué pasó? Hubo pecado. ¿Y el pecado qué trajo? Muerte. Hubo una mortandad tremenda porque Dios se enojó. Entonces, amados, el enemigo es astuto. Si te ataca por un lado y no puede, te busca a otro lado. Por eso hay que cerrar las puertas. Cerrar las puertas. Es decir, si hay cosas que están contra nosotros, que no han salido a la luz, que no las hemos arreglado, el enemigo aprovecha para atacarnos. También dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. De esto no está muy claro exactamente a qué se refiera, porque no hemos encontrado, bueno, algunos especulan una cosa u otra, pero bueno, era una doctrina incorrecta, eso sí es cierto, porque ahí está. Entonces, iglesia, dice, verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, oído. Al que venciere, iglesia, la iglesia que venciere, la persona que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Se da cuenta usted que a través de la Biblia Dios le cambia los nombres de las personas? Jacob, Israel, Abraham, Abraham. ¿Qué más? Pedro, Simón Pedro, así. Va a encontrar que les cambia el nombre, ¿sí? Usted tiene un nombre para Dios, le pone un nombre, pero pregúntele, ¿pero tiene usted oídos para oír la palabra de Dios? Dice aquí, tenga oídos. La iglesia de Tiatira, aquí reprende por una mujer llamada Jezabel, que es un espíritu en realidad. Vamos a leer, verso 19, capítulo 2. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia que iba creciendo.
O sea, aumentaba en servicio, en obras, 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 obras. Es bueno. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, esta palabra es importante, a esa mujer Jezabel, toleras, que se dice profetiza, eh, toleras que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este es un espíritu, puede ser hombre, puede ser mujer, es un espíritu de manipulación y no ataca al que va llegando, ataca al que está dirigiendo, o sea, ataca a los pastores, ataca al liderazgo. Espíritu de manipulación, le quita el poder, le quita la autoridad a la persona que Dios pone y lo empieza a engañar, lo empieza a mover, lo empieza a manipular en la palabra. El caso de Jezabel y Acab, Acab en Primera de Reyes, Acab era el rey de Israel, Jezabel era su esposa, Jezabel era una bruja y tenía malas mañas, ella manipuló a su marido y aquel, lo que tú digas, mujeres. Aunque esto es un espíritu que opera en hombres y mujeres, pero en los matrimonios, por ejemplo, ¿quién es la cabeza? Según la Biblia, ¿quién es? Ah, ¿quién es, mujeres? No manipule a su marido. Ore a Dios. Si está torcido, ore a Dios. Perdón, no manipule. Eso es diabólico. Pero si yo soy una santa cristiana, he tomado todos los cursos y predico y hasta profetizo. Ten cuidado. No manipules a tu marido. Es pecado. Pero también hombres, también es para nosotros. Mejor continuamos, ¿verdad? Pero tenía que decirlo. Porque he encontrado en el mundo cristiano mujeres que manipulan a su marido. Y que hermano no tiene voto. Lo que tú digas, para no pelear. Antes de casarte, fíjate con quién te vas a casar. Continuamos. No te cases con Jezabel. Ay, perdón. Continuamos. Entonces, esta mujer era muy mala. Seducía a los hombres al pecado. Dice a la gente que estaba en liderazgo, a los siervos, dice aquí. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera, no lo hizo. Y viene una serie de cosas, pero aquí mire, dice, verso 24, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Mira, si tu iglesia has mantenido tu fe en la palabra, has sido fiel a Dios, retén la doctrina, retén la palabra, retén, o sea, mantén esa fe, que no se fugue, que no se escape. La palabra retén se usa para la mecánica, me viene a la mente, se rompió el retén retiene el aceite, no sé de mecánica, pero siento que es como una fuga, algo que no retiene y se va fugando algo. Si hay fugas en tu vida de fe, ponle un nuevo ponle un empaque nuevo, ¿no? O sea, arregla eso. Retén lo que tienes. Pablo dijo a Timoteo, retén la sana doctrina. Eso es importante entonces, que retengamos la sana doctrina. Eso cuesta. ¿Cuesta qué va a costar? Que tú que estés cultivándote en la palabra de Dios. Dice, verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no casi fin, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero dice otra vez, al que venciere otra vez. Hermanos, o sea, lo que Dios nos está exhortando es, tienes que vencer, tienes que permanecer, tienes que caminar, no en tu fuerza,
Por eso oramos, Espíritu Santo, dame fuerza, Espíritu Santo, revélame la palabra, Espíritu Santo, dame discernimiento. Discernimiento para saber lo que es tuyo, lo que no es. Dónde no invertir tiempo. Capítulo 3. Que pase el grupo de alabanza, por favor. La iglesia de Sardis tenía apariencia de vida, pero no estaba viva. Dice, yo conozco tus obras, verso 1, inciso B, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. La iglesia que tiene que vigilar. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de dónde, pues, lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tengo unas pocas, no muchas, o sea, hay un remanente. Personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre Dios tiene un remanente. Es el corazón de cada uno, yo creo. La comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, como decía Gael, ¿no? No, es que Dios me tocó y estuve tirado ahí orando. ¿Y sí? ¿Estuvo orando? ¿Alguien lo obligó? No, estuvo orando, tirado en el piso orando, en su casa. ¿Por qué? Porque Dios tocó su corazón. Pero hay que cultivar lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te dio, tienes que cuidarlo. Tienes que cultivarlo. Si Dios te ungió, guarda la unción, protégelo. Protege ese regalo que Dios te dio. Dios te ungió con su espíritu. No apagues el espíritu haciendo cosas que antes hacías y ahora estás en Cristo. Los jóvenes que están en las universidades, y sabemos que ahí, bueno, donde yo estudié hace años, pues te invitaban que hacer cosas indebidas, que tomar una cerveza, que eso te saca del camino y apaga lo que Dios te ha dado. Yo no era cristiano, por supuesto, pero ahora que soy, y usted joven que es, pues resista y apártese de las amistades incorrectas para que lo que recibió usted lo tenga y no lo pierda. Sea los que mantienen sus ropas limpias. El que venciere, otra vez, será vestido de vestiduras blancas. Y aquí está lo más tremendo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso subráyalo en tu Biblia. Si dice no lo borraré, quiere decir que entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero aquí la palabra, y no borraré, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Miren, hermanos, de aquí se agarran muchos para hacer polémica, que si se pierde, que si no se pierde la salvación. ¿Sabe por qué están preocupados los que se pierde o no se pierde? Yo creo que se preocupan para seguir pecando y diciendo soy cristiano. Yo creo que algunos solo buscan una justificación para seguir pecando y decir soy salvo, cocoguas, autoconvencimiento. Pero siendo sinceros, la Biblia es muy clara. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién? Limpio de manos y puro de corazón. El que no le ha dado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. O sea, sin santidad nadie verá a Dios. Mejor crea esta palabra y tenga temor, y yo tenga temor, y tengamos temor. Todos los que estamos aquí tengamos temor de Dios por su Espíritu Santo. Yo no quiero pecar, no quiero ofenderte a ti, Dios, ni ofender a nadie más. Por tanto, dame temor para que yo camine contigo. Espíritu Santo, ayúdame a permanecer y yo quiero estar contigo. La iglesia de Filadelfia,
La palabra Filadelfia habla de fiel, una iglesia fiel, muy fiel, que guardó la palabra, que Dios lo guardó a la hora de la prueba. Vengo pronto, dice, y retén lo que tienes, también le dice. Filadelfia. Dice, yo también te guardaré, verso 10, capítulo 3, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso es una palabra profética, ¿eh? Sé fiel y Dios te va a guardar de la ira venidera sobre este mundo. Y si llegáramos a perecer, vamos con Él. Y si Él nos guarda para que no muramos, pues como quiera que permanecer fiel con Él, porque hasta el final quiero ser fiel con Él. Yo quiero animarte que ya hemos vencido en Cristo. Su Espíritu está en nosotros, nos da poder para vencer. Seamos fieles. Y la última iglesia, la Odisea. La Odisea, la iglesia que estaba tibia. Había gente tibia ahí. La Odisea dice, verso 16, bueno, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso está tremendo. Te voy a vomitar. O sea, es una reprensión tremenda. Y luego dice, y sigue acá, verso 17, y póngase de pie. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Así estábamos antes. Éramos pobres, ciegos y desnudos. Por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El ciego ocupa colirio para que pueda ver. Ya no estás ciego, ponte colirio. Y dice, verso 21, al que venciere, otra vez, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Qué confianza nos da el Señor tan grande, ¿no? Estará sentado. De hecho, estamos sentados con Él en lugares celestiales, según el libro de Efesios. Es una confianza muy grande que Él nos da, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo es eso? No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, pero lo creo. ¿Tú lo crees? Dice que te aconsejo que compres oro refinado. El oro refinado es el que pasó el proceso ya. Oro puro, en fuego, dice. Amados, yo solamente quiero animarles, y me animo a mí mismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos está hablando. Dios nos revela qué tiempo vivimos, la importancia de permanecer en Él, no desmayar, ser fiel, volver al primer amor, cuidar nuestra vida en Cristo. Vas a pasar tribulaciones, pero resiste. No seas seducido por el mundo. No toleremos a Jezabel. Revélanos quién es. Y afírmate. Resiste. Soporta. No manches tus vestiduras. Y también dice, sé fiel, guarda la palabra. Dios te guarda de la prueba. A muchos nos ha guardado de la prueba. Aunque vengan tiempos difíciles, Él guarda nuestro corazón para no desfallecer.
yo pudiera orar por esto ahorita, yo creo que hay personas que requieren esa fortaleza del Espíritu de Dios para resistir la prueba que están pasando. Y a veces sientes que no tienes fuerzas. Todos pasamos eso. El único medio que tú puedes usar se llama intercesión. Nada más. Puedes llorar, puedes ayunar, puedes no dormir noches enteras. Puedes culparte a ti mismo. ¿Por qué no corregí? ¿Por qué no hice esto? Porque yo lo he pasado. Pero lo que hizo para mí esa prueba es no dormir y orar noches enteras, es fortalecer mi fe. Y ahora puedo hablarte con confianza que Dios te ha escuchado y te va a ayudar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Primer llamado, pasen los que están en prueba. Padre, gracias por mis hermanos. Fortalecemos sus vidas. Fortalece sus vidas. Yo no puedo, tú sí. Venga, no se haga el fuerte. Vamos aquí a clamar a Dios. Clame a Dios por esa prueba que está del paso de fe. No se detenga, todos pasamos. Es el lugar correcto, la casa de Dios. Padre, te pido por mis hermanos, Señor. Los levanto delante de ti, Padre, intercedo por ellos. Fortalécelos, Padre, en esta prueba que están pasando. Levanto sus brazos, dales fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Intercedo por sus vidas, para que su fe no falte, para que su fe no falte. Tú oraste por Pedro, para que su fe no faltara, y tú lo levantaste, tú lo sostuviste. Ciertamente falló, pero ciertamente lo levantaste, Señor. Levanto a mis hermanos que pasan pruebas ahora, fortalécelos. A veces quizás no duermen orando o clamando, o con carga, o con preocupación. Padre, trae una carga tan grande en su hombro, en sus hombros, Señor. Pero Padre, pido que quites esa carga. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No estés cargando, entrégaselo al Señor. Tú estás afligido porque eres humano, tienes alma, pero ahora entrega al Señor esa aflicción. El Señor te fortalece. Levanto tus brazos, levanto tus brazos en el nombre de Jesús. Pido al Espíritu Santo que te fortalezca. Pido al Espíritu de Dios que te unja, y te revele la palabra. Yo estoy contigo, yo soy tu guardador, soy tu ayuda, soy tu fortaleza. Pon aceite, mis hermanos, pon aceite en sus cabezas, pon aceite para que resistan. Padre, mi hermana Marta, fortalece el Espíritu Santo. Fortalece mi hermana Marta, fortalece el Espíritu de Dios, fortalece el Espíritu Santo. Padre, dale cobijo, dale cobertura, dale protección. Se va a enfrentar a situaciones, te pido que la ayudes. Padre, bendice a mis hermanas que están aquí, mis hermanos. Bendice este matrimonio de Carlos, su esposa, Padre. Levanto sus brazos, pido que les fortalezcas con tu Espíritu Santo. Padre, tú les das la victoria. Han sido vencedores en Cristo Jesús. La victoria de ustedes por la fe, por la fe. Padre, levanto los brazos de mis hermanos. Por la fe somos más que vencedores. Por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe somos vencedores. Por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe, por la fe, por la fe. Espíritu de Dios, ven, levanta a mi hermana Marilú, ven, toca a Gael, Espíritu Santo, tú lo estás haciendo, ahí donde está, visítalo con tu presencia, ve, Espíritu de Dios, manda ángeles ahí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, ora, dile a Dios qué es lo que trae en tu corazón, díselo, exprésale lo que está en tu corazón, exprésaselo. En el nombre de Jesús, Padre, esas pruebas, esas luchas, esas batallas, permanece
fiel, fiel. No manches tus vestiduras. Oh Padre, mira, Señor, una leve tribulación. Una leve tribulación están pasando mis hermanos. Una leve tribulación que producirá un eterno peso de gloria. Un eterno peso de gloria. Señor, aceite de tu espíritu para poder proclamarte de Jesús. Llena mi lámpara, Señor. Espíritu Santo, ven y fortalece a mis hermanos. Tú has oído su clamor, su necesidad. Padre, declaro la victoria. Declaro la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creo, Señor, que tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo. Padre, tú estás hablando al espíritu de este joven. Habla su espíritu, Señor. Habla su espíritu, Señor. La palabra de Dios está en su corazón sembrada, por tanto dará fruto, dará fruto. La semilla está sembrada, Señor. Guárdalo y cúbrelo con tu sangre. Cubre a este joven con tu sangre. Protégelo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oren las promesas de Dios, oren las promesas, oren las promesas, oren la palabra, oren la palabra, oren la palabra. Padre, fortalece a mis hermanos. Gracias, Señor, gracias. Tú bendice las manos diligentes, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Padre, mete tu mano, interven en ese asunto, Señor. Tú lo puedes arreglar, solo tú lo puedes resolver. En el nombre de Jesús. Dile al Señor que llene tu lámpara de aceite. Dile que llene esa lámpara, que la llene, que llene esa lámpara, Marilú. Dile, lléname. Dile, Martita, lléname lámpara. Dile que te llene. El Espíritu Santo te da la fortaleza para soportar toda prueba. El Espíritu de Dios en ti te da la fortaleza. La victoria está en Él, no está en ti, está en Él. No está en tu fuerza, está en Él. Él es su fuerza. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No es con fuerza, no es con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con mi espíritu, es con mi espíritu. Así ha dicho el Señor. Señor, gracias. A la obra completa, a la obra completa en Juan, a la obra completa en Juan, la vas a hacer completa, Señor. Completa, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oren, clamen, giban, lloren. Clamen. Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor. Oh Padre, jamás dejará de oír una alma clamada, una alma afligida. Lo hiciste con Ana, lo harás con ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu de Dios. Ven. Haz lo que no podemos hacer nosotros. Espíritu Santo. Rompe esa ligadura. Rompe esa atadura. Y Juanito, en el nombre de Jesús, rómpela. Y Juanito, en el nombre de Jesús. Ora vasija la rabaja. Ella ala Pon aceite, Padre, pon aceite en la iglesia para soportar las pruebas. Pon el aceite, pon la unción para soportar las pruebas. Pon la unción, pon unción en la iglesia. Pon la unción en cada uno para soportar las pruebas y dificultades que nos han venido. En el nombre de Jesús, pon aceite fresco, aceite, Señor. Pon aceite. Ahí, pon aceite. Ahí te va el aceite, Cristi, aceite, recibe el aceite, recíbelo para soportar. En el nombre, la victoria es tuya. En el nombre de Jesús. Llena mi lámpara, Señor, para poder proclamarte con gozo en mi corazón. Con gozo, Señor. Con gozo y confianza
de que tú estás obrando tu perfecta voluntad en la vida de nuestros amados hijos, de nuestro familiar, Señor, estos que nosotros traemos en el corazón como una carga, como una aflicción. Padre, tú la has tomado y tú vas a obrar en la vida de nuestra familia, en aquellos por los cuales hemos intercedido, hemos presentado esas pruebas que hemos traído, esas cargas que nos han quitado hasta el sueño. Muchas veces hemos ayunado, hemos orado por años, por meses, por días, Señor, pero tú lo vas a hacer porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y hoy pido que me des aceite a mí, dame aceite para soportar, para resistir, así como David enfrentó a Goliat. Esos gigantes que tenemos que enfrentar son derrotados por el poder del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado la victoria.